Muy buenos días a todas y todas. Reciban ustedes un cordial saludo desde la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Turismo, en el bello puerto de Acapulco, Guerrero. Es para nosotros un gusto volver a participar en este Congreso Internacional de Innovación e Investigación en Lingüística Aplicada y agradecemos muy sinceramente la invitación que nos hace la Universidad Veracruzana a través de la doctora Claudia Andrea Durán. Muchas gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa en esta ocasión es el compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones alrededor del desarrollo profesional del docente en lenguas, partiendo del hecho que en nuestra comunidad, en nuestras ciudades y poblaciones, hablamos muy naturalmente de ciclos, por ejemplo, los ciclos de la naturaleza en términos de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, o las edades del hombre o la humanidad, niñez, adolescencia, madurez y edad adulta, ¿sí? O ancianidad o vejez. Sin embargo, en nuestras reuniones como profesores hemos notado que hablamos muy poco de las edades profesionales del maestro, del profesor de lenguas. Este ciclo que ha sido investigado de manera reciente, tratando de investigar, de aclarar, de establecer si la edad o el paso del tiempo, el devenir, el decurso del tiempo en un profesor de alguna manera afecta positivamente o no tanto en cuanto a cómo imparte sus clases, en cuanto a cómo visualizamos el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje. Y de eso versa justamente nuestra plática del día de hoy, ¿verdad? El ciclo profesional de los profesores a partir de un estudio comparativo con las edades biológicas del hombre y la mujer. Y por tanto, luego entonces, les invito a compartir conmigo esta suerte de viaje por las estaciones de la vida profesional de un profesor o profesora de lenguas. Las y los profesores pasamos todos por diferentes ciclos y fases, en la medida que nos vamos desarrollando profesionalmente. Y con el decurso del tiempo y a través de experiencias y una serie de actividades de desarrollo, puede que encontremos algunas de las respuestas para combatir un poco esta suerte de ansiedad y falta de certitud y falta de certeza inherente a la profesión que nos ocupa, que es la enseñanza. Las y los profesores que se encuentran mejor informados o bien informados acerca de la naturaleza de este ciclo profesional, pudiera ser que tomaran mejores decisiones y realizaran evaluaciones más satisfactorias. Y al conocer este ciclo, evaluar a su entender en qué fase del ciclo se encuentran y decidir si hay o no la necesidad de hacer modificaciones en su manera de enseñar la disciplina que les ocupa. Yo formo parte de un cuerpo académico constituido por varios profesores y profesoras de diferentes edades y por lo tanto con diferentes apreciaciones sobre el complejo mundo de la enseñanza. En lo personal llevo trabajando en la Universidad Autónoma de Guerrero como profesor desde hace 41 años y he notado pues que con el paso del tiempo sí va habiendo variaciones en cuanto a la percepción que tengo de lo que hago y otros cambios. Cabe destacar que esta investigación y estos estudios están basados en los resultados alcanzados por gente versada en la enseñanza, en la psicología y la sociología, gente como Huberman, como Sykes, como Erik Erikson, como este profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que se llama Donaldo Huchim, y que se han dado la tarea de realizar una suerte de ploteo, ¿verdad?,
para detectar más o menos algunas de las características por las que pasa un maestro en 40 años de servicio. Debemos aclarar que no, de ninguna manera es un ploteo o una suerte de evaluación prescriptiva, ni descriptiva tampoco, sino es más bien se acerca a lo típico, sin que esto quiera decir que siempre ocurre así. En este desarrollo profesional y a través de este ciclo, las principales fases son 5, que a continuación se las detallo. La primera fase que se considera para estudiar se llama la fase del maestro novato o el maestro novel, el maestro principiante, y que es considerado como tal aquel que ha trabajado en la enseñanza de lenguas de 1 a 3 años. Y sus palabras claves para este maestro novel son la sobrevivencia y el descubrimiento. Porque es justamente en esta fase donde el maestro novel ya dejó la licenciatura, ya dejó los cursos de formación para profesores iniciales y se enfrenta al fenómeno educativo como tal. Es decir, entra a un salón de profesores, a una sala de profesores, y él puede ser el más joven, y al principio hay algo de incomodidad por no encontrar, ¿verdad?, otro profesor igual. Además, en el aula de clases, por un lado se siente extremadamente perdido, porque la realidad ahora sí le golpea, ¿no? Como es, ustedes recordarán seguramente esa fase. La segunda fase del ciclo de profesores es denominada el profesor aprendiz. Y esta implica que el profesor o la profesora, según sea el caso, ya ha estado en la profesión entre 4 y 6 años. Es en esta fase donde el maestro o la maestra, su palabra clave es la estabilización, porque es en este periodo, entre los 4 y los 6 años, que ya el profesor deja atrás aquello de pensar, o como se dice, estoy enseñando por el momento, como si no estuviera seguro todavía de la profesión que ha elegido. Ya en esta fase del profesor aprendiz, ya el maestro o la maestra ya empieza a decir, soy profesor, soy profesora, y deja atrás toda posibilidad o sueño de que va a ser otra cosa, que va a ser maestro de yoga o que va a ser aeromoza o cosas así. No, ya se ha decidido y empieza una suerte de estabilidad que se manifiesta en sus clases, porque ya no se siente tan perdido y ya sabe, ya planea adecuadamente y ya se siente un poco mejor participando en sus clases. La tercera fase es conocida como el maestro profesional, y esto ocurre entre los 7 y los 18 años de práctica docente. Aquí las palabras claves son el entusiasmo y crecimiento, pero por otro lado también la frustración. Es en esta época, entre los 7 y 18 años, cuando se experimenta una suerte de crisis de fe en lo que estamos haciendo, lo cual puede decantarse de dos maneras. O el maestro o maestra se da cuenta que no es lo suyo la enseñanza y que prefiere dejarlo ahí y dedicarse a otra cosa, o por el contrario, reafirma y confirma su deseo de ser, de aquí en adelante, por lo que le resta, de profesor de lenguas. Este maestro profesional ha alcanzado ya un buen nivel de maestría en el manejo de sus instrucciones, en su preparación de clase, y empieza ya a sentirse con más retos, ya se anima a hacer las cosas de manera diferente, cómo arregla su salón, cómo inclusive pasa lista diferente, y no solo eso, sino que ya es capaz de dar instrucciones de alguna manera según el contexto en el que se encuentra y el momento que está en su clase. Por ejemplo, si está trabajando en clase y de repente empieza a llover en ese lugar donde él se encuentra, aprovecha la lluvia que cae para de ahí dar una enseñanza. Por ejemplo,
el tipo de climas que hay, las fechas que incluyen la temporada de lluvia en ese lugar, cómo protegerse, ese tipo de cosas que solo vienen como fruto de la experiencia y de la naturalidad con que podemos tomar los fenómenos a nuestro alrededor. La cuarta fase de este ciclo profesional es el profesor experto, el maestro experto, que es aquel profesor o profesora que ha estado en la profesión entre 19 y 30 años y por lo tanto ya tiene pues una amplia experiencia, ¿verdad? La palabra clave para esta fase del ciclo es la estabilidad. Finalmente el maestro empieza a sentir que lo suyo es la enseñanza, se siente feliz, se siente contento de trabajar con, obviamente, generaciones más jóvenes que él o ella. Y también asume, pues, que no siempre sus clases van a salir perfectas, pero tiene la capacidad para corregir en el momento o rediseñar su clase para la próxima ocasión y decir, bueno, estos fueron los puntos débiles de mi clase y las puedo mejorar para la próxima. Evidentemente, el maestro ya ha pasado por algunas fases de su vida personal, muy probablemente ya es un maestro o maestra seguramente casado, con hijos, responsabilidades, y las asume como tal, combinándolas con su trabajo profesional. Finalmente de este ciclo, el cual si desean mayor información pues hay que investigarla porque este video no me permite explayarme tanto, está la quinta fase, que es el profesor veterano. En algunos lados le llaman maestro o maestra emérito o emérita, que es una fase que va de los 31 a los 40 años. Esta es una fase en la cual me encuentro yo mismo en este momento. Es una fase, si bien muy disfrutable, no deja de generar en el profesor saliente una cierta melancolía o tristeza, pero al mismo tiempo un sentimiento de contentamiento porque sabemos que hemos hecho lo mejor que se podía en función a todo lo que pudimos desarrollarnos en nuestros años previos. También es una fase donde puede decantarse de dos maneras el retiro. Por un lado está el aspecto negativo, donde el profesor se retira sintiendo que nunca fue lo suficientemente apreciado, que fue muy ignorado, que políticamente no se le valoró, que no alcanzó pues puestos importantes si es que quería combinar la docencia con el aspecto político inherente a la profesión también. Y es un profesor o profesora que se puede ir de la profesión amargado, ¿sí? Sintiendo que no fue apreciado lo suficiente y considerando que todo tiempo pasado fue mejor. Por otro lado está el profesor que con mucho optimismo y mucho amor por la profesión se decanta en una salida más satisfactoria, feliz, contento de saber que hizo todo lo que estaba en su poder para ayudar no solo a sus estudiantes, sino a los otros profesores noveles que seguramente ya están ahí, y no mirarlos con desdén como enemigos, sino al contrario, ¿verdad? Apoyar a estos maestros jóvenes a encontrar su propio camino, su propia manera, su propia visión de lo que es la enseñanza. Esta etapa del profesor se caracteriza también por una suerte de no preocuparse ya demasiado en cuanto a que una clase salga perfecta o no, sino más bien aportar la mayor información posible significativa para los que le rodean. Agradezco infinitamente su paciencia y su atención a mi plática y los invito a adentrarse más en este maravilloso ciclo de la enseñanza y los profesores a través de los investigadores que ya les he señalado. Muchas gracias y feliz día.